Podríamos definir una colección como un grupo de artículos relacionados entre sí, pero en ocasiones algún coleccionista tiene un artículo especial, algo que podría ser coleccionable, pero que no necesariamente forma parte de una colección. Ese es mi caso con unas películas que les quiero mostrar. Tenemos una colección de cosas Disney, y aquí podemos encontrar desde figuras hasta películas, incluso algunas bastante especiales, pero hay otras que no forman parte de una colección, pues a pesar de que me encanta Batman, no tengo una colección del murciélago. Lo más cercano sería mi colección de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que por cierto, aquí les dejo ese video si aún no lo han visto. Ahí hablo de Batman, de cuál y por qué es mi favorito, y hago un repaso rápido por distintos Batman que han existido en la gran pantalla. Y como bien digo en ese video, uno de ellos fue el que dejó al mundo entero con la boca abierta. A Dark Knight. Christopher Nolan plasmó su visión de una manera que enamoró a todos. Él fue co-guionista en las 3 películas y se considera una de las mejores trilogías de superhéroes, siendo la más alabada la espectacular The Dark Knight, donde el Joker de Heath Ledger se robó la película y cayó todas las bocas de quienes reclamaron por su cast, pues nos dejó una de las interpretaciones más memorables y recordadas del payaso del crimen. I'm a man of my word. Luego, en el año 2012, y lejos de sufrir el fin del mundo por una explosión solar predicha por los mayas, fue el año donde Nolan completó su trilogía con el estreno del Caballero de la Noche Asciende. Y así es como en Blu-ray y DVD comenzaron a salir diferentes ediciones muy llamativas. Algunas incluso incluían la máscara de Batman, pero en 2013 llegaría esta: The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector's Edition, que es una edición limitada de la que solo hicieron 141.500 unidades. Al abrir la caja, lo primero que podemos encontrar es una carta de Christopher Nolan que nos dice: han pasado 10 años desde que salí de la oficina de Alan Horn con las llaves de uno de los activos más valiosos de Warner Bros. Nunca me detuve a pensar por qué habían confiado algo tan importante a alguien tan inexperto. Si lo hubiera hecho, me habría quedado paralizado por la duda. En retrospectiva, solo puede haber sido mi absoluta confianza en que un regreso a los éxitos de taquilla de la vieja escuela de los años 70 con los que crecí sería la clave para traer de vuelta a Batman. Pensé que mis referencias eran originales, pero ahora parece obvio que hace 10 años todos los estudios habían estado esperando que cada gran película que hicieran llevara al público de regreso a los grandes primeros días de Spielberg, Lucas y Bond. Pocas películas habían tocado ese punto en particular, y yo creía que los cambios en el oficio de hacer películas eran los culpables. Reuní a un equipo con los mejores técnicos del mundo para poner a prueba mi teoría, y la pusimos a prueba cada vez más con una nueva entrega, tomando descaradamente las técnicas de acrobacias y efectos especiales de películas que nos encantaban, con la esperanza de combinarlas en algo nuevo para el público. En los primeros días nunca nos atrevimos a susurrar la palabra trilogía, pero creo que todos sabíamos que si trabajábamos tan duro como pudiéramos por algo en lo que realmente creíamos, la oportunidad de construir una gran narrativa de 3 actos estaría ahí. El estudio fue paciente, de una manera que rara vez lo es. 3 años entre las 2 primeras entregas, luego otros 4 hasta nuestra conclusión. Batman prospera con una continua reinterpretación, pero espero que el trabajo de estas 3 películas sea lo suficientemente ambicioso y cohesivo para resistir a la prueba del tiempo como una interpretación distinta y notable del gran ícono. La historia que tienen aquí es una historia cercana a los corazones de mis colaboradores y mío. Nos esforzamos por hacer justicia a la figura sombría en el corazón oscuro de la trilogía de The Dark Knight. Con suerte, lo logramos. Christopher Nolan. Seguido de la carta, encontramos un sobre, que en su interior guarda 5 postales que fácilmente se podrían poner en cuadros en una pared. Aquí tenemos a cada villano de las películas, comenzando con Ra's al Ghul y con una leyenda que dice: y el hombre le teme más a lo que no puede ver. El espantapájaros, o Scarecrow por su nombre original, lleva consigo la leyenda: No hay nada que temer, más que al miedo mismo. Harvey Dent, como 2 caras, aquí reza: ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? El Guasón, o Joker, como lo quieras llamar, nos dice en su postal: hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y por último, Bane, quien nos regala la frase: a veces, el foso le devuelve algo al mundo. Bane. Ahora encontramos un libro de arte,
que incluye el mejor índice de todos los tiempos. Veamos el libro juntos con una música épica. Continuando, encontramos otro gran libro, que en realidad no es un libro, es en donde se guardan las películas. Aquí cada película tiene su propio espacio en la que el diseño del disco se mezcla perfectamente con cada página. Batman inicia, Batman el Caballero de la Noche y Batman el Caballero de la Noche asciende. Podemos encontrar varios discos, unos contienen la película, los otros tienen material adicional, que nos agregan horas con detrás de cámaras para descubrir cómo se hicieron estas películas, que como sabrán incluyen muchos efectos prácticos, algo que es firma de Christopher Nolan. Y así es que llegamos al final de la caja, o al menos eso podríamos pensar. Pero si buscamos debajo de este fondo, encontraremos 3 vehículos en miniatura que adornarán de manera perfecta cualquier repisa. Comencemos con el Batimóvil que vimos en la primera película, del que sabemos que es un vehículo militar llamado Tumbler. ¿Le gustó, señor? Me lo llevo en negro. Luego tenemos al Murciélago. A este lo podemos recordar por la tercera película, donde Batman carga consigo no solo la bomba, sino que la salvación de toda ciudad gótica. Y por último, la Batimoto. En esta ocasión es de un color café tipo desierto, que se entiende que es parte del Tumbler camuflado original. Pues como dijimos, Bruce lo manda a pintar de negro. Al Tumbler desierto lo vimos en la tercera película mientras lo usaba Bane y su ejército. Hay muchas ediciones de películas y de vinilos musicales que son hermosos. Y más adelante iremos viendo otras que por sí solas no son una colección, pero son parte de nuestra colección. Si te gustó este video te agradecería mucho que nos dejes un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y si quieres ver otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Y esta, la The Dark Knight Trilogy, Ultimate Collector's Edition, edición limitada de la que solo hicieron 141.500 unidades. ¿141.500? Hicieron un montón.
Así como que digamos que bruto, que limitada no era.